Hubo vehículos creados para impresionar y hubo otros creados para resistir. El Ford V3000S pertenece claramente a la segunda categoría. No nació para desfiles, ni para propaganda, ni para llamar la atención. Nació para trabajar, para cargar peso, para mover suministros y, sobre todo, para mantener ejércitos con vida. Durante la Segunda Guerra Mundial, la historia suele contarse a través de tanques, aviones y grandes batallas. Pero la verdad es más silenciosa. Sin camiones como el Ford V3000S, ninguna guerra moderna podría haberse sostenido. Los tanques no avanzan sin combustible. La artillería no dispara sin munición. Los soldados no luchan sin comida, ropa y refuerzos. Y todo eso dependía de vehículos como este. El Ford V3000S fue introducido en 1941, en un momento crítico del conflicto. Fue producido por Ford Werke en Colonia, la filial alemana de Ford, y posteriormente ensamblado en varios territorios ocupados a medida que la guerra se expandía. Aunque llevaba el nombre Ford, no era un camión americano tradicional. Fue diseñado específicamente para cumplir requisitos militares alemanes, combinando la filosofía del motor V8 estadounidense con las limitaciones industriales europeas y las duras condiciones de guerra. El resultado fue un vehículo potente, mecánicamente simple y extremadamente robusto, pero también exigente en consumo de combustible. Un compromiso claro, fuerza y fiabilidad a cambio de eficiencia. En el corazón del Ford V3000S se encontraba un motor V8 de válvulas laterales, con una cilindrada de 3,9 litros, exactamente 3.917 centímetros cúbicos. Este motor desarrollaba alrededor de 95 caballos de potencia, una cifra modesta incluso para la época. Pero la potencia máxima no era lo importante. Lo que realmente importaba era el par motor. Con aproximadamente 260-270 Nm de par, el quinto 3000S podía mover cargas pesadas desde parado, remolcar piezas de artillería y mantener el avance incluso completamente cargado. Este para bajas revoluciones era ideal para el transporte militar, donde la fiabilidad y la tracción eran más importantes que la velocidad. El motor estaba acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades con una marcha atrás. La tracción era 4x2, es decir, solo al eje trasero. Sobre carreteras pavimentadas, esta configuración funcionaba correctamente, permitiendo una velocidad máxima de 80 a 85 km por hora. Para un camión militar de 3 toneladas era más que suficiente. Sin embargo, fuera del asfalto, las limitaciones aparecían rápidamente. Barro, nieve, arena y terrenos irregulares mostraban la debilidad de la tracción trasera, especialmente en el frente oriental. Allí, donde las carreteras prácticamente desaparecían en invierno, el quinto 3000S luchaba por avanzar. Uno de los mayores problemas del Ford V3000S fue su consumo de combustible. El potente V8 tenía un precio. En condiciones normales, el camión consumía entre 35 y 40 litros por cada 100 kilómetros. En una guerra donde el combustible era escaso y valioso, esto se convirtió en un grave problema logístico. Comparado con camiones alemanes equipados con motores de 6 cilindros en línea, el Ford consumía significativamente más. Por esta razón, su uso se concentró principalmente en rutas de suministro principales, donde el repostaje era más fiable. El chasis del quinto 3000S estaba construido sobre un robusto bastidor de largueros, diseñado para soportar cargas pesadas y un trato brutal. Los ejes delantero y trasero eran rígidos, suspendidos mediante ballestas. No era una suspensión cómoda, pero sí duradera y fácil de reparar en condiciones de campaña. El sistema de frenos consistía en tambores mecánicos en las 4 ruedas, que requerían ajustes frecuentes y una gran fuerza sobre el pedal, especialmente con el camión cargado. La dirección era pesada, sobre todo a baja velocidad, y las jornadas largas resultaban físicamente agotadoras para los conductores. En cuanto a dimensiones, el Ford V3000S era un vehículo imponente. Medía aproximadamente 6,35 metros de largo, con una anchura de 2,25 metros y una altura cercana a 2,7 metros, dependiendo de la configuración de la carrocería. El peso en vacío rondaba los 2.500 kilogramos, mientras que su capacidad de carga era de 3.000 kilogramos. Totalmente cargado, el peso total se acercaba a los 5.800 kilogramos. El sistema eléctrico funcionaba a 12 voltios, algo estándar, pero el invierno reveló múltiples debilidades. En condiciones extremas, especialmente en la Unión Soviética, arrancar el motor V8 era una pesadilla. Aceite espeso, baterías débiles y carburadores congelados causaban fallos constantes. Los soldados recurrían a encender fuegos bajo el cárter para calentar el motor,
una práctica peligrosa pero común que muestra la dureza de las condiciones reales. Debido a sus problemas fuera de carretera, muchos V3000 se fueron convertidos en semiorugas, conocidas como Maultier o mulo. En estas conversiones, las ruedas traseras se sustituían por orugas, mejorando drásticamente la tracción en barro y nieve. Aproximadamente 14.000 unidades fueron transformadas de esta manera, demostrando el valor del chasis incluso cuando la configuración original ya no era suficiente. Entre 1941 y 1945, se produjeron alrededor de 25.000 Ford V3000S. Sirvieron en casi todos los frentes: Europa Occidental, África del Norte, Italia y el inmenso Frente Oriental. Transportaron munición, combustible, alimentos, tropas, heridos y equipos. No fueron símbolos de victoria. No aparecieron en carteles propagandísticos. Pero sin ellos, la maquinaria de guerra simplemente no habría funcionado. Hoy en día, los pocos Ford V3000S que sobreviven son piezas extremadamente valoradas por coleccionistas. Representan un tipo de ingeniería militar centrada no en la elegancia, sino en la resistencia, la simplicidad y la utilidad absoluta. Este camión no ganó batallas por sí solo, pero hizo posible cada batalla. Y así termina la primera parte de esta historia. En la siguiente, analizaremos su legado, su impacto real en la logística militar y por qué sigue siendo recordado como uno de los camiones más importantes de la Segunda Guerra Mundial. El verdadero valor del Ford V3000S no se mide en cifras de potencia ni en velocidad máxima. Se mide en kilómetros recorridos bajo fuego, en noches heladas, en cargas entregadas a tiempo, cuando todo parecía perdido. Este camión no fue un lujo, fue una necesidad absoluta. En la guerra moderna, la logística es tan decisiva como el combate. Un ejército puede tener los mejores tanques y los mejores soldados, pero sin suministros constantes, todo se detiene. El Ford V3000S se convirtió en una pieza clave de esa cadena invisible que mantenía viva a la maquinaria militar. En los frentes occidentales, el quinto 3000S se movía principalmente por carreteras y caminos relativamente estables. Allí cumplía su función con eficiencia aceptable, transportando munición, combustible y tropas. Pero fue en los entornos más duros donde su verdadera historia quedó escrita. En el frente oriental, las condiciones eran brutales. Veranos con polvo espeso que lo cubría todo. Inviernos con temperaturas extremas, donde el metal se volvía quebradizo y el aceite parecía gelatina. Aquí, el Ford V3000 se fue llevado al límite una y otra vez. Muchos conductores militares no eran mecánicos profesionales. Eran soldados jóvenes que aprendían sobre la marcha. Y aún así, el quinto 3000 se seguía funcionando. No porque fuera perfecto, sino porque era simple. La simplicidad, en guerra, es una virtud. Cuando el barro hacía imposible avanzar, cuando las ruedas traseras patinaban sin control, surgió una solución improvisada pero brillante: la conversión Maultier. Al sustituir el eje trasero por un sistema de orugas, el Ford V3000S se transformó en un vehículo completamente diferente. Ya no era rápido, pero avanzaba donde otros se quedaban atrapados. Nieve profunda, barro espeso, terrenos destruidos, el Maultier seguía adelante. Estas conversiones no fueron un detalle menor. Aproximadamente 14.000 unidades fueron transformadas, una cifra enorme que demuestra hasta qué punto el chasis del quinto 3000S era valorado. Si el camión no hubiera sido fiable, nadie habría invertido recursos en modificarlo. El Ford V3000S también dejó una huella clara en la industria automotriz alemana. Mostró que el concepto del motor V8, aunque costoso en consumo, ofrecía ventajas reales en par motor y simplicidad mecánica. Sin embargo, también dejó lecciones importantes sobre eficiencia, algo que influiría en diseños posteriores. Tras el final de la guerra, muchos V3000 fueron abandonados, destruidos o reutilizados para tareas civiles. Algunos fueron adaptados para agricultura, transporte forestal o construcción. Otros simplemente desaparecieron con el paso del tiempo. Hoy, encontrar un Ford V3000 original es extremadamente raro. Los pocos que sobreviven suelen estar en manos de coleccionistas, museos o restauradores apasionados. Restaurarlos no es fácil. Las piezas son escasas, la documentación limitada y el proceso requiere un profundo conocimiento histórico. Pero cuando uno de estos camiones vuelve a arrancar, no es solo un motor el que cobra vida. Es una época entera. El Ford V3000 representa una forma de ingeniería que ya no existe. Una ingeniería donde la prioridad no era el confort, ni la eficiencia energética, ni el diseño. La prioridad era cumplir la misión, sin importar el costo humano o mecánico. No fue un héroe glorioso.
No fue una leyenda de portada. Fue un trabajador silencioso. Y precisamente por eso, su historia merece ser contada. Porque la historia no solo la escriben los generales. La escriben las máquinas que transportaron la guerra día tras día. La escriben los vehículos que nunca descansaron. La escriben los camiones como el Ford V3000S. Este camión no cambió el curso de la guerra por sí solo. Pero sin él, la guerra moderna habría sido imposible. Y hoy, al observar uno de estos vehículos restaurados, no vemos solo metal, tornillos y pintura. Vemos resistencia. Vemos sacrificio. Vemos la dura realidad de una época donde cada kilómetro recorrido podía significar la diferencia entre avanzar o caer. Si te gustan las historias reales, técnicas y sin mitos, si te interesa la historia contada desde las máquinas, no desde la propaganda, entonces este canal es para ti. Aquí no hablamos de leyendas vacías. Hablamos de vehículos reales, de ingeniería real y de la historia tal como fue. Suscríbete, deja tu like y escribe en los comentarios qué vehículo histórico quieres ver en el próximo episodio. Porque mientras existan máquinas como el Ford V3000S, la historia nunca dejará de rodar.